¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Gracias Sublime Podcast, un espacio que hemos diseñado para compartir acerca de la palabra de Dios, de los consejos que Dios nos da para cómo vivir una vida plena, a cómo ser felices, a cómo prepararnos para la vida eterna y cómo enfrentar también las distintas circunstancias que se nos presentan en este camino. Hoy, antes de mencionarles el tema tan chévere que vamos a hablar, quiero presentarles a nuestra invitada, Naila Vidal. Naila, bienvenida, gracias a Sublime Podcast. Gracias, Isaac, por esta invitación, muy honrada por estar en este programa que sé que es de gran edificación para todos los jóvenes. No, gracias a ti por compartir con nosotros, Naila. Hoy, mi querida audiencia, vamos a tratar un tema que yo sé que a todos se nos ha pasado por la mente. Yo sé que todos en algún momento nos hemos preguntado qué significa ser feliz, cómo puedo alcanzar la felicidad. Si será que el dinero es lo que me da la felicidad, o es la salud, o es la familia, o cómo puedo yo romper esas cosas que me afectan en la mente, que no me dejan progresar, que no me dejan ser feliz, cómo funciona el tema del amor propio, el tema de la autoestima, de darme valor. Todas estas cosas son muy importantes porque el objetivo de este capítulo es que nosotros podamos entender dónde se encuentra la verdadera fuente de la felicidad y que entendamos que Dios nos ha dado las herramientas para nosotros cuidar nuestra vida espiritual, nuestra vida física, nuestra salud mental. Y por eso tenemos una invitada especial hoy, porque Naila, ella, además de que es servidora aquí en nuestra congregación, Naila es profesional en psicología, Naila es doctora en educación, adicionalmente trabaja como rectora de una institución educativa pública aquí en la ciudad de Montería. Entonces tiene muchos años de experiencia y mucho bagaje en todas estas temáticas que nos conciernen en esta tarde. Entonces, Naila, bienvenida nuevamente. Gracias, Isaac. Me gustaría empezar, Naila, con una pregunta muy importante. Y es que muchos jóvenes tal vez se han acercado a mí en algún momento y me han manifestado: Isaac, yo siento que yo nunca voy a ser feliz porque yo me levanté en un hogar lleno de problemas. Desde que estaba en el vientre de mi madre sentía el rechazo. Aún mi madre todavía me rechaza, o mi padre. No he recibido amor, no he recibido tal vez cariño o buenos tratos. Tal vez he tenido una situación económica muy compleja, no he tenido la oportunidad de estudiar ni de desarrollarme. Entonces, vemos que eso es un patrón realmente muy repetitivo en nuestra sociedad. Y muchas veces no son ni siquiera por los factores económicos. A veces también sí están los recursos económicos, pero son jóvenes que crecen con falta de amor, son jóvenes que crecen tal vez con rechazo. Entonces, yo quisiera preguntarte, Naila, para contestarle aquí a toda nuestra amada radioaudiencia y del podcast que nos escucha, si es posible ser feliz hoy en día. Si realmente yo puedo alcanzar la felicidad cuando en la vida hemos vivido tal vez 15, 20, 30 años de problemas, desilusiones, de tantas cosas que afectan nuestro ser interior, si es posible ser feliz. Claro, Isaac. Bueno, a la luz de la palabra nos enseña que a eso vino Cristo Jesús a la tierra y murió en una cruz. Vino a salvarnos, vino a hacernos libres, vino a mostrarnos su amor, acercarnos al Padre y a que nosotros aprendamos que solamente esa vida plena la vivimos en Él. Y con todo esto también aprendemos a que no son las circunstancias, ¿sí?, las que nos hacen felices o las que van a determinar el sentirnos plenos, si no es lo que nosotros pensamos, lo que está en nuestro corazón, lo que el Señor hace en nuestras vidas cuando nos toca, cuando llegamos a su presencia, cuando tenemos un encuentro personal con el Señor y nosotros podemos tener esa fe, siempre aunque las situaciones como todas las que tú has descrito puedan ser muy adversas, podamos sentirnos confiados en que tenemos un Dios que está con nosotros, un Dios que, como dice su palabra, el fin que tiene para nosotros es de bien, es de bienestar, para darnos el fin que nosotros esperamos. Claro. Naila, yo quisiera preguntarte algo, y es que ¿cómo puedo saber yo qué piensa Dios de mí? Es decir, ¿cómo me ve Dios? Porque yo sé que muchos jóvenes tal vez ven a Dios como algo lejano, como algo tan inalcanzable, como que, ¿qué serán mis problemas para Dios? Yo sé que mis problemas no son, Dios lo que tiene es problemas. Hay tanta guerra en el mundo, hay tantos conflictos entre países, gente muriendo en distintas latitudes. Tal vez mis problemas puede que no signifiquen nada para Él, y ¿por qué Dios se habría de interesar en mí? Entonces, yo quisiera preguntarte,
¿Cómo sé qué piensa Dios acerca de mí? Bueno, Isa, te quiero contestar esa pregunta con la palabra que está en Jeremías 1:5. Recordemos cuando Dios llama a Jeremías, ¿cierto? Y él le dice, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te escogí. Desde antes que nacieses, yo te había apartado con un propósito para ser profeta a las naciones. Entonces, esta palabra que nos enseña que no somos producto de una casualidad ni de un error de nuestros padres, sino que nosotros todos, y sobre todo los que tenemos un propósito, los que el Señor nos ha llamado, nos ha escogido, todos tenemos un llamado para servir al Señor. Somos especiales para el Señor y es lo primero que tenemos que entender. ¿Sí? Sabes que muchas veces ese concepto, a veces nos cuesta creerlo, lo que Dios dice acerca de nosotros, porque tal vez muchos jóvenes tienen una vida marcada con palabras muy fuertes que han escuchado a lo largo de su vida, como que tú fuiste un error, o tal vez les dijeron, ¿por qué no te aborté en su momento? O tal vez les dijeron, tú viniste fue a hacerme sufrir a mí. Y sabes que ahora me acuerdo de un versículo de la palabra que tú debes conocerlo, acerca de Jabes, ¿cierto? Claro que Fíjate sí. que Jabes dice la palabra que su mamá lo dio a luz en dolor. No dice con dolor, sino en dolor. Es decir, como que en un contexto de mucho sufrimiento. Y Jabes dice la palabra que era menospreciado, que no lo veían como poca cosa. Entonces yo sé que muchos jóvenes tal vez se sienten así porque a lo largo de su vida les han dicho, tú no vales nada, tú no eres mejor que nadie. O tal vez les han dicho, es que tú eres insuficiente, o tal vez les han dicho, mira a tu primo, mira a tus hermanos y mira que tú eres tan poca cosa. Es decir, ¿cómo puedo yo aprender a verme como Dios me mira? Correcto, Isaac. Bueno, ahí en esa pregunta quisiera primero que recordáramos que hay un elemento muy importante con el cual va a determinar todos esos conceptos y la manera como nosotros nos relacionamos con Dios y con todas las personas y cómo vemos también nuestro futuro, ¿verdad? Y es la autoestima, ¿sí? Okay. Es un factor fundamental para tú definir tu vida y para tú sentirte en esa plenitud. La autoestima son todos esos pensamientos, percepciones, sentimientos que tenemos acerca de nosotros mismos. Y lo conforman 4 pilares. Está el pilar del autoconcepto. Si yo te pregunto, Isaac, ¿quién eres tú, Isaac? Claro. ¿Quién eres? Bueno, yo diría que soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Muy bien, y podrías decir, yo soy una persona con virtudes, soy una persona que tengo estos dones, ¿cierto? Ese es el concepto que tienes acerca de ti mismo. También está... No sabía que iban a evaluarme hoy. Esto no ha sido planeado. También está la autoimagen, que es cómo te ves. Está también la autoeficacia, que es lo que tú creas que tienes las capacidades para lograr tus metas, tus objetivos. Y está también el autorrefuerzo, que es buscar el bienestar propio. Entonces, cuando tú lo decías, cuando hay verbalizaciones desde niño, ¿verdad? Que te dicen esas cosas, tú no puedes, tú eres no te quise tener, eres un inútil, no sé, tantas cosas que de pronto le han dicho a muchos jóvenes, ¿verdad? Cuando eran niños. Todas estas cosas se quedan allí en la mente, se quedan en el alma y deforman esa autoestima, ¿sí? Entonces, cuando se deforma esa autoestima, ya la manera como vamos a pensar, cómo vamos a actuar, va a estar también marcado a esos pensamientos y a esas ideas que tenemos, que no son, que sabemos que son estrategias que el enemigo tiene para dañar los propósitos y los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque vuelvo a lo mismo, todos tenemos unos planes, todos tenemos unos propósitos que Dios nos ha trazado, pero el enemigo siempre se va a meter por algún lado, sea con nuestra familia, con la sociedad, con el entorno en el que estemos, para querer truncar todos esos sueños que Dios tiene para nosotros. Ok, es decir, tú dices que antes de yo fijarme en lo que los demás dicen de mí, yo debería mirar qué dice Dios acerca de mí. Correcto, así es. Está también lo del amor propio, ¿verdad? Okay. No es lo mismo autoestima que amor propio, ¿no? Bueno, digamos que uno de los pilares, que es la autoimagen, habla de ese amor propio. ¿Sí? Pero ese amor propio hay que tener mucho cuidado, Isaac, porque como siempre, ¿verdad? Todo tiene que ser equilibrado, o sea, no... Eso me parece un buen punto. Así es, porque es que encontramos personas que o tienen poco amor propio, entonces son esas personas que tienen un riesgo grande a ser dependientes emocionales, a siempre buscar la aceptación del otro, y cuando no encuentras esa aceptación, los hace infelices. Entonces esas personas que se centran en creer que la felicidad está allá afuera, donde la felicidad está realmente dentro de nosotros y en esa relación primeramente con Dios. Y cuando la persona tiene un excesivo amor propio, ya llega esa persona
podríamos decirlo así, narcisista, egoísta, Claro. que cree que puede pasar por encima de cualquier persona. Claro. Entonces eso es un punto Ahí también. quiero preguntarte algo que se me ocurre en este momento y es, digamos, dos puntos de vista acerca de nuestro concepto de nosotros mismos, de nuestro amor propio y de cómo vivir ese amor propio con respecto a los demás. ¿Por qué te lo pregunto? Porque he visto casos que, por ejemplo, en las familias, tal vez el papá y la mamá quieren que el hijo sea de cierta forma y quieren que el hijo tal vez tenga un temperamento, un carácter y una conducta que no es la de él. Entonces, no sé qué opinas tú, pero yo pienso que hay como ciertos factores que como que nacen con nosotros, que podemos desarrollar, pero me refiero a que yo soy como yo soy y yo tengo mi carácter, yo tengo mi temperamento y tal vez yo no puedo ser como tú quieres que yo sea. Sí, yo puedo mejorar muchas cosas como ser humano, yo puedo leer la palabra de Dios y mirar como Dios me mira, pero si por ejemplo yo soy una persona o cualquiera de ustedes son una persona introvertida, de pronto un poquito más tímida, y de pronto a mí me exigen y me juzgan porque no soy extrovertido, porque no me abro, porque no soy entrón con la gente, de pronto eso me va a hacer como que me cohíba un poco, porque no es mi forma de ser, y tal vez eso hace que mi autoestima baje un poco. ¿Qué opinas acerca de eso? Total, Isaac, siempre lo he dicho, ¿verdad? Todos somos únicos, así Claro. como nuestra huella digital. Ahora están usando también como huella el iris de los ojos, Claro. porque es que es así, o sea, todos somos seres únicos, irrepetibles, Claro. y Dios a todos nos ha capacitado, nos ha dotado con habilidades, con dones, con capacidades, con talentos, que muchos de estos vienen por línea sanguínea, otros los aprendemos, pero definitivamente todas las personas somos diferentes y es un error grave, es un error, y de pronto los papás que me están escuchando en este programa, es un error fatal cuando nosotros queremos encasillar a nuestros niños o compararlos cuando Claro. son varios niños que tienen, de comparar uno con el otro, sabiendo que cada uno es diferente, cada uno tiene sus habilidades, y de pronto también ponerles estándares que de pronto no van a cumplir. Es un error, por ejemplo, como padres, decirle a nuestros niños, tú siempre tienes que ganar, te tienes que sacar Claro. un 5 siempre, porque si no, no eres el mejor. Fíjate, no yo vas a vi eso lograr nada. mucho, recuerdo hace muchos años cuando estaba en el colegio, yo recuerdo que había compañeros que de pronto calificaban de 1 a 5 y sacaban un 4.8 y se ponían a llorar, porque decían, mi Correcto. papá me va a pegar porque no saqué un 5. Y yo les decía, oye, pero si ya ganaste, ya estás dentro de las posiciones más altas. Y yo veía cómo se estresaban, se angustiaban y lloraban porque su papá les pegaba porque no sacaban un 5. Correcto, y todo ese tipo de patrones en las familias, Isaac, va generando unos esquemas en nuestra mente, y cuando no cumplimos esos estándares nos frustramos, y eso es lo que trae muchas veces ansiedad cuando ya somos o jóvenes o adultos, ansiedad, frustración, depresiones, todo este tipo de situaciones que son tan comunes ahora, porque siempre nos están poniendo estándares altos, ¿sí? O sea, pienso que llega un momento donde tenemos como una carga, como que tengo que ser el mejor en todo, tengo que ser el mejor estudiante, el mejor novio, el mejor amigo, el mejor esposo, el mejor hijo, yo no me puedo equivocar porque todas las miradas están puestas sobre mí, porque yo soy casi perfecto, porque yo tengo que todo momento como que mostrar tal vez la mejor imagen. Y eso tal vez carga muchas veces de ansiedad la vida de los jóvenes porque sienten que no pueden ser libres o que no tienen derecho a equivocarse. Y yo pienso que todos como seres humanos, o sea, aquí nadie es perfecto, aquí todos de alguna u otra manera nos equivocamos. O sea, el único perfecto creo que es Dios. Correcto, y que enseñarle de pronto a nuestros hijos, a los jóvenes, de que de las crisis, de los errores se aprende precisamente. Claro. Son opciones, son, digamos, momentos que Dios nos permite vivir para aprender de ellos y para ser cada día mejores. Entonces son errores. Si vemos en la parte cultural, Isaac, esos patrones culturales, ahora vemos una sociedad, sobre todo con todos estos sistemas masivos de información y de comunicación, las redes sociales, ¿cuáles son esos estereotipos que nos muestran? ¿Quién es feliz? El que es esbelto, el que tiene dinero, el que es famoso, el que viaja. Y cuando tú, sobre todo los jóvenes, que son fácilmente más influenciados, claro, por todos estos aspectos,
se empiezan a frustrar porque quizás yo en este momento no estoy haciendo esto. Entonces, Claro. son todas esa información, todos esos estereotipos que estamos viendo que tratan de dañar Claro. el autoconcepto del joven, que tratan de dañar su autoestima, su amor propio, Claro. e inclusive también intentan truncar los sueños que ellos Claro. tienen. Hay otra cosa que yo veo que, por ejemplo, afecta mucho a la juventud y es el tema de los estereotipos del cuerpo. Tú sabes que hoy en día en las Sí. redes sociales se ven las mujeres con el cuerpo perfecto, hombres musculosos con la chocolatina aquí, mejor dicho, en las playas mostrando los músculos. Y lo cierto es que de la inmensa mayoría de la población, esa no es la realidad de nosotros. Muchas veces eso son operaciones, maquillajes que se ponen, y la juventud cuando ve tal vez esto en redes sociales se deprimen porque yo no tengo el superabdomen, porque no tengo la cinturita pequeñita, porque no tengo las piernotas, porque no tengo los músculos, o tal vez porque tengo un poquito de barriguita, ya me siento que yo valgo menos. Entonces, ¿cómo entender también ese cuidado del cuerpo? ¿Cómo afecta nuestra imagen y nuestra autoestima? Bueno, como ya le decíamos, uno de los pilares de la autoestima es autoimagen. Y volvemos al estereotipo, lo que tú acabas de decir, cuando no cumplimos con esos estándares, entonces se empieza a afectar ese estado emocional y también se empiezan a crear ciertos esquemas en nuestra mente, como por ejemplo, porque si yo de pronto no cumplo con ese estándar de ser esbelto, como tú dices, de la chocolatina, nadie me va a querer, por ejemplo, ¿verdad? O no soy valorado, no voy a ser aceptado en una sociedad. Y vemos que estas cosas dañan, ¿sí? Dañan el corazón de los jóvenes, y por eso vemos muchos jóvenes que buscan, inclusive se hacen daño a sí mismos, buscando como poder ser aceptados en medio de todas esas, de esos estereotipos y de esos estándares que nos establece el sistema. Así es. Naila, yo quisiera preguntarte algo, y es, hay jóvenes que tal vez hoy me están diciendo o nos escriben en los comentarios, nos escriben en nuestra página: Isaac, yo no soy feliz. Yo no sé qué voy a hacer, pero yo no soy feliz. ¿Cuál sería como ese primer paso a paso? O sea, los primeros pininos que yo tengo que dar para yo salir de ese hueco emocional en el que me encuentro. Hay personas que se sienten en un abismo, que se levantan y no tienen sentido de su vida, no le encuentran sentido a la vida, no saben por qué levantarse, por qué vivir. Hay personas que les da lo mismo levantarse o no levantarse. ¿Cómo puedo o qué le podemos decir a esos jóvenes que tal vez se sienten en ese vacío y en ese hueco emocional? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Hay muchas personas que tal vez les han dicho: tienes que orar más, eso falta de oración, y puede que tal vez sea necesario encontrarse más con Dios, pero yo sé que no es lo único. A veces es necesario hablar también, a veces es necesario buscar ayuda profesional, a veces es necesario uno expresar los sentimientos que uno tiene por dentro, a veces es necesario poco a poco ir sanando las cosas que hay en nuestro corazón. No se trata simplemente de orar ya, porque incluso veo que cuando Elías estuvo deprimido en la palabra, en Primera o en Segunda de Reyes, vemos que Dios lo mandó a tomar un descanso y lo mandó a alimentarse, lo mandó como que a recobrar a fuerza. Entonces, ¿qué puedes decirme acerca de eso? ¿Qué consejos le podemos dar a los jóvenes con respecto a esta área? Bueno, como tú lo acabas de decir, Isaac, hay muchas, digamos, estrategias que podemos orientar en todo ámbito, en lo espiritual, lo que ya tú habías comentado, ¿cierto? Siempre buscar seguir esa disciplina de oración, de buscar ser confortados con la palabra de Dios, nunca apartarnos de la palabra y de la oración. Pero como tú dices, no solamente somos un alma, no solamente somos un espíritu, somos alma y somos un cuerpo. Claro. Y cuando las emociones se enferman, así como cuando se enferma el cuerpo, tenemos que buscar ayuda. Claro. En psicología hay muchas estrategias. Hay una disciplina en la psicología y quiero hablarte un poco de eso, no para hablar de psicología porque ya te voy a mostrar en la palabra, porque a veces hay muchas teorías en la psicología que creemos que nacieron de ciertos científicos, de personas, pero todo está en la palabra, en el manual de instrucciones. Hay una disciplina que es la programación neurolingüística, que dice que hay una conexión entre nuestro lenguaje, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Si recordamos la palabra de Dios en Proverbios 18:21, dice que la lengua tiene el poder para dar vida y para dar muerte.
¿cierto? O sea que lo que nosotros hablamos tiene poder para construir, para destruir, para edificar. Y también dice la palabra en Joel cuando dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces, es un aspecto importante o una estrategia importante lo que verbalizamos. Si nosotros desde que nos levantamos decimos, qué pésimo día, me va a ir mal hoy. Claro. Así cuando tú salgas de tu casa, es el pensamiento que llevas, es la emoción que llevas y así mismo te vas a comportar. Entonces, ¿cómo va a ser tu día al final? Pues malo. Entonces, es un poco, esa disciplina lo que nos dice es que debemos cambiar nuestro lenguaje. Y es lo que la palabra también nos enseña, cambiar nuestro lenguaje. Cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿verdad? Y el Señor empieza a renovar nuestra mente, porque la palabra de Dios habla de renovar nuestra mente en Cristo, también se renueva lo que hablamos. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. No vamos a decir, este va a ser un día terrible. No, primeramente es, en Dios sé que este día va a ser un día de bendición, ¿verdad? Lo primero en el día, además de buscar la presencia de Dios, de aferrarnos, de que el Señor nos hable, de buscar en la palabra, de seguir explorando en esas promesas, en todo lo que el Señor nos dice, es también nosotros poder estar confiados en Él. Y también hay unas estrategias, Isa, porque hablábamos ahorita de que hay unos estándares, ¿cierto? Claro. Y hay unas metas que a veces no podemos cumplir. Y hay algo importante, ojo con esto. Y cuando nosotros estamos mirando entre lo que nosotros podamos llegar a alcanzar y lo que es la voluntad de Dios, claro, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es lo que nosotros tenemos, son nuestros dones. Claro. Revisar esas fortalezas que Dios nos ha dado, esos talentos, claro, que Dios nos ha dado. Porque yo por lo menos no puedo decir, Naila, yo quiero ser una gran salmista, ¿verdad? Claro. Que ande por todo el mundo, pero si yo no tengo una voz afinada, si ese no es, claro, mi talento. Pero si mi talento es enseñar, yo sé que el Señor me va a utilizar, claro, y voy a ver un futuro. Muchas veces estamos como mal enfocados. Como mal enfocados. Correcto, estamos en la ruta equivocada. Entonces, cuando estamos buscando donde no está, donde no es la fuente, donde de pronto, claro, no es la voluntad de Dios, porque esa no es lo que Dios nos ha dado. Entonces, es lo primero, claro, que tenemos que explorar. ¿Y sabes qué creo que causa eso? Retomando lo que me decías del poder que tiene la palabra, que muchos jóvenes tal vez cuando están por esa ruta equivocada y ven que las cosas no les salen bien, entonces lanzan palabras violentas contra ellos mismos. Correcto. Como por ejemplo, yo no sirvo para nada, o yo soy una porquería, o yo soy un desastre, que verdaderamente yo para qué vine a este mundo, yo todo lo que hago me sale mal. Entonces, pero eso es como consecuencia de que precisamente no estamos mirando los dones y talentos que Dios nos dio, sino que vamos por la ruta equivocada. Así es, Isaac. Y mira que a veces somos duros con nosotros mismos. Sí. Y eso afecta, o sea, es como un ciclo vicioso, ¿cierto? Claro. Porque estamos determinando con nuestra boca, porque tiene un poder, nuestra lengua, claro, tiene poder, y estamos determinando algo, y eso que sucede, porque lo estamos, claro, declarando, nos sigue afectando, entonces no salimos de ese ciclo vicioso. Claro. Entonces es necesario romper, claro, con esas palabras que nos dañan, que muchas veces nos dañamos a nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los que nos estamos claro, haciendo daño con lo que decimos. Claro, entonces, tener mucho cuidado en ese sentido. Y te hablaba de esas expectativas. Tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Con lo que Dios nos ha dado. También buscar en la palabra, porque a veces tenemos sueños y si van contrario a lo que Dios nos dice, no vamos a alcanzar la voluntad del Señor. Entonces, eso es muy importante. Pienso que caminar bajo la voluntad de Dios es lo que nos va a permitir que tengamos paz en nuestra vida. Cuando no caminamos bajo la voluntad de Dios, van a venir problemas, va a venir circunstancias adversas, difíciles, pero es precisamente porque nos estamos apartando de lo que Dios ha trazado para nosotros. Pienso que cuando nosotros decidimos entregarle nuestro corazón a Dios, es porque nosotros le hemos dicho, Señor, ahora tú tienes el control de mi vida, o sea, tú eres el que manda, tú eres el que lleva el timón, no yo. Entonces también, cuando yo sigo en esa actitud de que yo hago con mi vida lo que yo quiero, a mí nadie me dice lo que yo voy a hacer, yo no escucho consejos, va a pasar que muchas veces nos vamos a estrellar, nos vamos a dar contra la pared y nos vamos a desanimar, nos vamos a entristecer, pero es porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Correcto, así es. Y por eso la manera, digamos, una de las estrategias que podemos nosotros, en la que podemos trabajar, es siempre buscar esa voluntad. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué señal me da esa voluntad de Dios? Sentir paz, ¿verdad? Claro. La paz que solo Dios sabe dar. Entonces, cuando sentimos paz en lo que estamos haciendo, bueno, voy por el buen camino. Claro. Y lo decía hace un momento también, esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo de Dios.
que lo que Claro. tú quieras, tus sueños, siempre se los estés poniendo al Señor, porque el Señor habla. Claro. Yo soy un testimonio de que el Señor realmente nos habla a través de su palabra. Claro. En los momentos más difíciles el Señor se revela en nuestras vidas, y cuando de pronto las cosas vemos que no nos están saliendo como nosotros queramos, tenemos que recordar esa palabra y declararse. Claro. Bueno, yo veo que está pasando lo contrario, de pronto la gente me está diciendo, mira lo que está sucediendo, pero yo tengo que recordar lo que Dios me dijo. No, Señor, tú me dijiste esto y yo voy a caminar en esta palabra, en esta promesa. Entonces Así es es. importante. Sabes que ahí entrando un poquito en ese tema, me gustaría hablar acerca de lo que es la plenitud de la vida, de lo que es entrando más profundamente en lo que es la verdadera felicidad. Porque yo he podido experimentar, bueno, todos hemos pasado circunstancias difíciles, económicas, de salud, familiares, emocionales, pero yo creo que cuando uno le pone su vida en las manos a Dios y cuando uno tiene una comunión con el Espíritu Santo, como lo mencionabas, se da uno cuenta de que uno es verdaderamente feliz. Se da uno cuenta de que uno verdaderamente lo tiene todo en la vida. El salmista Asaf decía en el capítulo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo no deseo nada en esta tierra. Entonces fíjate que él en el Salmo 73, y lo pueden leer allá en su casa, él empieza diciendo como que casi cae porque su corazón se llenó de envidia, viendo la prosperidad de los impíos. Y quiero que hablemos un poco acerca de lo que es la ansiedad, de que muchos jóvenes tal vez sienten que tienen 20 años, 25 años, 30 años y no han alcanzado nada en la vida. Y se llenan de afán y de ansiedad como que, Dios mío, ya yo voy para los 35 y yo no he tenido todavía mi familia, ya yo voy para los 25 y yo no he terminado la universidad. Y tal vez se llenan de muchas cargas y de querer tener la vida resuelta, pero el mismo Jesús en su palabra nos enseña que cada día trae su propio afán. Amén. Les confieso aquí un poquito, aquí yo abriéndome con Naila y con todos ustedes, que muchas veces yo he pasado como por esa ansiedad, como de que, bueno, y tengo que resolver esto ahora, tengo que resolver y esto después, y como incluso muchas veces yo le comentaba a alguien que, bueno, ¿y en qué momento voy a comprar yo una casa? Las propiedades como están en el mercado, en qué momento voy a cambiar el carro, y en qué momento el posgrado, y el trabajo, y la empresa, y el viaje, y lo otro. Y a veces uno se llena como de cargas, y no nos damos cuenta que estamos viviendo hoy. Y de que hoy Dios nos da las herramientas para ser felices, ¿cierto? De que tenemos un plato de comida en la casa, que tenemos nuestra familia, de que podemos salir a comernos un helado y reírnos un ratico, de que tenemos muchas herramientas para ser feliz y a veces nos cargamos de ansiedad. Hoy me gustaría que así como yo me abrí, tú te abras también un poquito con nosotros. Cuéntanos, ¿has pasado por alguna situación así como que te llenas de carga, de afán, de ansiedad, que sientes que no has cumplido tus sueños y que Dios te haya demostrado que todo es en su tiempo? Así es, Isaac. Bueno, hay una tendencia del ser humano y es siempre a pensar en lo que no tiene. Claro. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos, no disfrutamos lo que tenemos. Y pienso que eso en algún momento nos ha pasado a todos. Y por eso tú dices, por eso el corazón se llena o el alma se llena de ansiedad, porque estamos, como dice la palabra, preocupación es eso, ocuparse antes de. ¿Sí? Y lo que tú dices, lo dice la palabra, que todo tiene su tiempo. Por supuesto, Isaac, te doy un testimonio. Llega un momento en la vida, yo por lo menos, bueno, de muchas cosas que he esperado en el Señor, yo esperaba en el Señor casarme temprano, o sea, casarme, yo siempre decía, yo me caso como a los 28, a los 30 años, y resulta que en ese tiempo, bueno, yo le servía al Señor, yo tuve 10 años en el Ministerio de Jóvenes aquí en Manavisión, por eso es que el grupo de jóvenes para mí está en mi corazón, porque estuve en todo ese proceso, y yo recuerdo que en ese tiempo, pues era un anhelo y eso no llegaba. ¿Sí? Entonces empieza, como tú dices, en qué momento se va a dar, yo quiero hacer esto, pero llegó un momento en que me di cuenta en que tenía que enfocarme en lo que tenía, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía en ese momento? Tenía ese ministerio, la obra en el servicio del Señor, me enfoqué y en ese tiempo lideré un grupo de jóvenes, fui de apoyo a los pastores de jóvenes y todo ese tiempo me gozo en el Señor porque fue un tiempo maravilloso en el que tenía todo el tiempo, porque no tenía hijos, no tenía todos esos afanes y pude servirle al Señor. Además de eso, ya en la parte profesional, bueno, tenía un pregrado, entonces empecé, bueno, vamos a hacer un posgrado, entonces hay que aprovechar el tiempo. O sea, ¿qué consejo le doy a todos los jóvenes? Y es eso, aprovechar el tiempo, porque a veces estamos pensando en lo que no tenemos, pero ¿qué tenemos? Vamos a enfocarnos en eso.
tenemos nuestro ministerio en la iglesia, tenemos nuestros amigos, tenemos también pues muchas metas, proyectos en el ámbito quizás profesional, laboral. Entonces enfoquémonos en esas cosas que Dios nos ha dado, porque todo viene de la mano de Dios. Y esperemos su momento. Y así, de esa manera, sirviéndole al Señor, estudiando, trabajando, haciendo cosas. Es decir, es posible ser feliz mientras esperamos las promesas de Dios. Claro, por eso mismo, porque no estaba como tan enfocada. Sí, por momentos decía, bueno, no me ha llegado esto, pero yo seguía ocupada. Por eso no es preocuparse, sino ocuparse de lo que tienes en el momento. Y hoy cuando miras ya el cumplimiento de las promesas. Claro, entonces en ese proceso, cuando vine a dar cuenta, ya Dios me dio mi familia, ¿sí? Claro. Entonces creo que a todos nos pasa, de pronto a los jóvenes que están en ese punto de querer ingresar a una universidad, de esos que quieren un empleo, de los que se quieren casar, y de pronto no ven, como que no va pasando el tiempo y no lo veo. Joven, yo te digo, aprovecha lo que Dios te ha dado en este momento, en el momento en que estés. De pronto algunos puedan decir, no, lo que pasa es que no tengo un empleo ahora y me siento frustrado por eso. Estoy segura que Dios te ha dado de pronto un emprendimiento, ¿verdad? Porque he visto mucho eso. De pronto hay jóvenes que no están laborando de pronto en una empresa, pero Dios le permite tener un emprendimiento. Entonces disfruta eso, explota ese momento, explora esa situación, disfrútalo, porque va a llegar un momento en el que Dios te va a bendecir. Y lo mismo de pronto, lo digo como testimonio, y por eso lo digo ahora, y es mi consejo, porque cuando ya uno ya tiene compromisos, tiene hijos, tiene un esposo, tiene unas responsabilidades, uno dice, ay, yo me acuerdo cuando estaba soltera y podía hacer esto y lo otro. Entonces ya empieza uno como a añorar. Entonces es eso, disfruten el momento en el que están, porque en cada momento, en cada etapa, Dios está allí, Dios te está enseñando, Dios te está preparando y te está capacitando. Así es. No, realmente qué excelente testimonio. Y fíjate que se da el cumplimiento de la palabra de Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas veces uno no entiende el punto de la vida en el que está, pero Dios sí mira todo el panorama y Dios sí sabe a dónde nos va a llevar. Y por eso, como tú lo mencionabas en Jeremías también 29:11, dice acerca de que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de paz, de bienestar, para darnos el fin que esperamos. Dios no tiene planeado para nosotros matarnos, hacernos sufrir, matarnos de una enfermedad. No, porque Dios es un Padre bueno. Y aún la palabra me dice que si nosotros, siendo malos, y tu hijo te pide un huevito, no le das una piedra, ahora cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos creó, que desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en su corazón. Entonces, qué bonito entender de que uno alcanza la verdadera felicidad cuando uno encuentra su identidad en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Cuando uno entiende de que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, no para que estemos sufriendo en esta tierra, no para que vengamos a llorar todos los días, no para que todos los días nos lamentemos y queramos morirnos, sino para que encontremos nuestro propósito en esta vida y entendamos que Él tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Que si tal vez en este momento estás en un punto de tu vida donde te sientes en un hueco dando vueltas y no ves salida, bueno, acércate a Jesús, que Dios sí sabe lo que va a hacer contigo, ¿cierto? Amén, y amén. Dios siempre tiene un plan de bienestar y Dios tiene un futuro prometedor para cada uno de nosotros. Amén. Amén. A la palabra de Dios también dice en un salmo que Él nos lleva al puerto que esperamos. Eso es una palabra muy hermosa, ¿sí? Así es. Entonces, es joven, que no pienses que de pronto lo que tú anheles, lo que tú sueñas, no lo vas a alcanzar, no. Primero, aprende a tener esa comunión con el Señor y que Dios te muestre siempre su voluntad, que siempre Dios te direccione para que tú puedas ver que ese sueño tú lo vas a cumplir. Si esa es la voluntad de Dios, tú lo vas a ver, tú lo vas a lograr. Así es. Entonces, esa palabra siempre yo la tengo en mi corazón, porque nos muestra eso, ¿verdad? Cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Porque no solamente su voluntad, cuando Él ve que hay anhelos en nuestro corazón y nos deleitamos en Él, dice, Él nos concede todas las peticiones de nuestro corazón. Claro, así es. Y también me gustaría compartirles ya un último versículo para ir finalizando. Está en el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, prácticamente nos está diciendo en castellano ahí, la felicidad está en la presencia de Dios. Amén. La felicidad está en entender que Él es quien nos llena. La felicidad está en entender que así tengas 2 millones en la cuenta o así tengas 0 pollitos,
pero tú sabes que Dios está contigo y que Dios te acompaña. La Así es. felicidad está también en entender que así estés enfermo, que así tengas salud, Dios te acompaña en todo momento, que Él es tu sustentador, que Él es tu ayudador, que Él es el que te da la vida, que Él es el que te provee, que Dios está contigo en cada circunstancia de la vida. Entonces, si tal vez en esta tarde tú estás pasando por un momento de depresión, que te sientes infeliz, que te sientes lleno de angustia, pero tú quisieras ver algo nuevo en tu vida, tú quisieras empezar un nuevo año de una forma distinta, que no llegue el 31 de diciembre este año y digan nuevamente fui infeliz, no alcancé nada, fue una vida de amargura, de sufrimiento este año. No, yo quiero que llegue este fin de año que tú puedas decir, Dios me acompañó cada día de mi vida, que tú puedas decir, Dios estuvo conmigo, Dios me fortaleció, Dios me mostró cosas diferentes. ¿Y sabes cómo podemos lograr eso? En la presencia de Jesús. Entonces, si esta es la primera vez que tú escuchas el mensaje acerca de Jesús, yo te voy a invitar que cierres tus ojitos de donde estás conmigo y que repitas esta oración después de mí y le digas, Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde por haberme permitido escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra me ha enseñado que tú eres el autor de la vida, que tú eres el pan de vida que descendió del cielo para darme la vida eterna. Gracias porque tu palabra me ha enseñado, Señor, que tú eres quien me sacia, que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario para morir por mis pecados y para darme la vida eterna para un día estar siempre contigo. Te pido, Señor Jesús, que perdones mis pecados, mis maldades, mis rebeliones, que perdones las veces que te he desagradado y que inscriban mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de la muerte. Gracias te doy, Señor, por esta salvación tan grande que me has regalado. Ayúdame, Señor, a cada día a serte fiel. Ayúdame, Señor, a cada día a buscar tu rostro, porque entiendo que en ti está mi dicha y mi felicidad. Te doy gracias. Amén y amén. Amén. Mi querido y amado joven, que Dios te continúe bendiciendo. Mi hermanita Naila, muchas gracias por compartir con nosotros en Gracias Sublime Podcast. Vamos a seguir compartiendo en este canal temas que son muy interesantes para ustedes, así que síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla en este momento. Somos el Centro Misionero Maná Visión en la ciudad de Montería. Estamos con los pastores Ubaldo y Mayra Cordero. Tenemos un servicio juvenil hermoso los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 7 y 9 y 30 de la mañana. Si de pronto no puedes asistir, puedes conectarte a través de los live que transmitimos a esa misma hora. Y te esperamos nuevamente en este canal la próxima oportunidad para que escuches este mensaje de salvación que va a edificar tu vida. Recuerda, cada día trae su propio afán. Hoy tienes la oportunidad de ser feliz. Hoy tienes la oportunidad de dejar la tristeza, de dejar todas esas cosas que te están cargando. Entrégale tus cargas al Señor en esta tarde. Deja que Él lleve esas cargas. Él lo dice en su palabra y deja que Él te llene plenamente con su Espíritu Santo. Que Dios te continúe bendiciendo. Un abrazo. Hasta la próxima. Bendiciones.